Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo video. Como podrán ver en el título, el día de hoy les traigo el capítulo 9 de Shisui en el mundo de High School de XD. Hoy solo les traigo un aviso, por lo que vamos con él. El aviso es acerca de este capítulo, y es que la narración no estará enfocada completamente en nuestro protagonista, sino que estará repartido en varios personajes. De hecho, si tuviera que describir esta saga o arco o como ustedes les quieran decir, es que aquí nuestro protagonista no tendrá tanta relevancia como lo tuvo en los capítulos pasados. Esto es para probar una nueva forma de narrar en la cual varios personajes pueden estar, por así decirlo, brillando o teniendo importancia sin necesidad de estar al lado de nuestro protagonista. En caso de que no les agrade esta forma de narrar, me veré forzado a regresar a la antigua forma de narrar, lo cual sería básicamente que todo suceda o todo se narre referente a lo que haga nuestro protagonista Shisui. Lo cual no me molesta de todo, pero sí me gustaría que le dieran una oportunidad a esta nueva forma de narrar. Por lo menos en mi canal. Con nueva me refiero que es la primera vez que en este fic estoy haciendo que haya un poco más de desarrollo en los personajes sin depender completamente del protagonista. Cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios y espero les guste este capítulo. Con esto dicho, es todo por los avisos del día de hoy. Por lo que vamos con el video. Pero antes de esto, recuerden activar la campanita que queda al lado del botón de suscribirse, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. En caso de que te hayas perdido el capítulo pasado de este fanfic, o hayas llegado a este capítulo por azares del destino, aquí arriba en las tarjetas del video, así como en la descripción de este mismo, encontrarás una lista de reproducción con todos los capítulos subidos hasta la fecha. Dicho esto, vamos con el capítulo. Aviso. Recuerda que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes. Renuncia de derechos. Ni Naruto Shippuden al igual que High School de XD, incluyendo las imágenes y música de este video, me pertenecen y todo el crédito a sus respectivos autores. Capítulo 9. Bienvenida a Grigori. A veces pienso en mi hogar, Konoha, en toda la gente que vive ahí, en todos los clanes que coexisten en la misma aldea. Y principalmente pienso en mi clan. Me pregunto si la guerra ya habrá terminado, si mis amigos y familiares estarán sanos y salvos. Mientras más tiempo paso aquí, más extraño mi antigua vida. Pero al mismo tiempo ese sentimiento de tristeza al recordar a mis viejos camaradas es cambiado por uno de felicidad al recordar a toda la gente que he podido conocer desde que llegué aquí. Personas como Serafal, Sona, Rías, Shirone, me han hecho encariñarme por este mundo. Al punto que si un día tengo la oportunidad de regresar a Konoha, dudaré, al imaginar que ya no las podré volver a ver. Sin duda sería la decisión más difícil de toda mi vida. Supongo que mi madre tiene razón, el vacío que causan las personas que ya no están contigo, tiene que ser llenado por nuevas personas. Personas que se preocupen por tu bienestar. Era lo que pensaba Shisui mientras recorría las calles de la capital de los Kaidos, junto a sus dos guías que a los ojos del ninja eran polos opuestos. Penemue era una mujer amable y respetuosa, al punto que saludó con un apretón de manos a Shisui apenas conocerlo, siendo el único de sus dos guías que realmente le estaba presentando a la ciudad, explicándole cómo estaba distribuida y alguna de las reglas que tenía que seguir debido a su estatus de emisario de paz, siendo que el otro guía llamado Cocabiel, desde el inicio fue muy frío, al punto que ni siquiera se presentó y lo único que hizo fue sonreír de manera tétrica al ver al ninja, sonrisa que no pasó desapercibida por Shisui que tendría cuidado con ese caído, aunque no sería el único ya que desde el inicio de su recorrido por la ciudad, la mayoría de caídos que pasaban cerca de él, lo miraban con ojos que denotaban ira acumulada y un odio que claramente le tenían a los demonios en ese lugar. Incluso las mujeres caídas más antiguas lo miraban con esos ojos, aunque para su mala suerte las caídas más jóvenes lo miraban con deseo, como si se tratara del fruto prohibido en persona, siendo para Shizuya algo curioso como algunos caídos lo miraban con odio mientras que otros lo miraban con deseo. Era algo de lo que tendría que acostumbrarse, ya que sabía un poco de los ángeles caídos, que eran seres con mucho deseo sexual, principalmente las mujeres que lograban seducir a la mayoría de las razas, ya sean hombres o mujeres.
Algo que le pareció bastante interesante a Shisui, que imaginaba que los ángeles serían el opuesto total a esas acciones. Sin duda en su estadía en esa ciudad tendría que ir con cuidado, más del que pensó originalmente, para ser sacado de sus pensamientos por Penemue, que le dirigió la palabra. Entonces, Shisui, ¿entendiste las reglas? ¿O te las tendré que repetir? Preguntaba la Kadere viendo directamente a Shisui cruzada de brazos. Las entendí perfectamente. No puedo salir a las calles sin vigilancia de alguno de ustedes dos. Debo cumplir con los horarios que ustedes me impongan. Tengo prohibido portar armas y todos mis informes deben ser revisados por ustedes. Esas son las reglas. ¿No es así? Preguntaba Shisui sonriendo, haciendo que Penemue suspirara de alivio, ya que odiaba repetir las cosas. Antes de que lleguemos al palacio, tendrás que dejar todas tus armas conmigo. No te preocupes. Las cuidaré siempre y cuando tú sigas las reglas. Después de esto te daré una habitación y Azazel pasará por ti. Él me dijo que quiere hablar un poco contigo, por lo que te recomiendo que no tardes en desempacar. Se veía muy emocionado y conociéndolo, estoy segura que te mantendrá ocupado mucho tiempo, decía Penemue mientras veía irritada a Cocabiel, que solo estaba caminando con ellos, ni siquiera se había dignado a presentarse, imaginando que ella tendría que hacer todo el trabajo de guía para el ninja, así como ser su guardaespaldas, para que ninguno de sus hermanos hiciera una locura, como tratar de matar a Shisui o causarle algún tipo de daño, irritándose aún más porque tendría mucho trabajo en los meses venideros. Shisui, después de las palabras de Penemue, siguió a ambos cadres sin decir una sola palabra, debido a que no quería molestar a ninguno de los dos. Prefería guardarse todas sus preguntas hasta ver a Azazel, observando detenidamente la ciudad de los caídos. Él pensó que sería un lugar diferente a las ciudades de los demonios, pero se percató que su arquitectura era similar. Las casas eran muy parecidas a las que él conocía en las ciudades demoníacas, con la diferencia de que tenían un estilo más nuevo, pareciendo casas del mundo humano. De hecho, lo que Shisui pudo notar poco después de esta ciudad es que era muy similar a las ciudades humanas que había visitado en cuanto a arquitectura de los edificios, ya que la forma de esta misma era otra historia. Pero la capital de los caídos se diferenciaba de las ciudades humanas debido a que conservaba elementos mágicos, que le daban su propio toque, por así decirlo. Elementos mágicos como postes de luz a base de magia, portales que te podían llevar a cualquier parte de la ciudad, soldados caídos que patrullaban la zona, entre otras cosas que hacían parecer a la ciudad como un cruce entre la comunidad humana y mágica. Pero lo que más impresionó a Shisui de largo, es que el lugar estaba dividido por 5 grandes e imponentes murallas de color negro. Cada muralla era un piso o sector de la ciudad, y algo curioso es que cada piso era más alto que el anterior. Era como si la capital de los caídos hubiera tenido como base para ser construida una montaña. Según lo que le explicó Penemue a Shisui, cada muralla tenía sellos de protección para soportar cualquier tipo de ataque, aparte que ayudaban a dividir a la ciudad. La Kadere explicó cómo cada piso era diferente el uno del otro, dándole una descripción rápida al ninja de cómo eran estos lugares. En el primer piso vivían los ángeles caídos de clase baja junto con una buena parte de su ejército, sumado a algunos aliados de Grigori, siendo la primera línea de defensa de la ciudad. Era el lugar en el que estaban Shisui y sus guías en esos momentos, siendo, como ya explicó el ninja, una ciudad humana combinada con magia, mientras que en el segundo piso las cosas eran un poco diferentes, ya que en esta parte de la ciudad estaban varias academias de magia, así como de investigación y militares. Se podría decir que era un sector enfocado en lo normativo. Viviendo en esta parte, ángeles caídos jóvenes que anhelaban ser soldados, investigadores, maestros, científicos, entre otros trabajos que podían ayudar a su facción. En pocas palabras, era un lugar donde los caídos se preparaban para el futuro, como en las universidades humanas. Estando más arriba el tercer piso, este lugar, según Penemue, es el más concurrido de la ciudad, debido a que aquí los caídos iban a divertirse de diferentes formas y liberar su tensión. En este piso habían centros nocturnos donde se realizaban todo tipo de fiestas, bares donde los trabajadores podían embriagarse después de un arduo día de trabajo, y los más populares eran los llamados centros de recreación, que eran básicamente burdeles y clubes donde tanto hombres como mujeres podrían cumplir sus fantasías más excitantes, siendo un lugar donde toda clase de caídos congeniaba, desde soldados al finalizar su turno, caídas que quieren probar cosas nuevas, estudiantes que deseaban desestresarse, inclusive se sabía que líderes como Azazel frecuentaban este tipo de lugares, y terminaban comprometiéndose con varias caídas jóvenes. En pocas palabras, esta parte de la ciudad era el piso del pecado.
Algo que dejó bastante sorprendido a Shisui teniendo la idea de no ir a esa parte de la ciudad. Siguiendo el cuarto piso, que era donde los caídos más fuertes e importantes por debajo de los cadres habitaban. Era por así decirlo el lugar donde la élite de Grigori vivía. Investigadores, científicos, militares de gran renombre, caídos con un gran poder, coexistían simultáneamente, trabajando juntos y compartiendo conocimiento. De hecho, en este lugar había muchos centros de investigación de todo tipo, los cuales eran muy importantes y no dejaban entrar a cualquiera. Se podría decir que esta parte de la ciudad estaba dividida en casas para la familia de estos caídos y justo al lado habían construcciones donde estos últimos desarrollaban e investigaban todo tipo de tecnologías. Pasando al último piso que se encontraba en la cúspide de la ciudad. El piso 5 era el más pequeño de todos, pero era el más protegido y el más importante ya que los líderes de Grigori vivían ahí. Líderes como Azazel, Penemue, Cocabiel, Barakiel, entre otros que Shisui conocería tarde o temprano. Después de esta breve descripción Penemue tomaría un poco de aire para decirle unas palabras a Shisui. ¿Y bien? ¿Alguna duda acerca de nuestra capital?, preguntaba Penemue con curiosidad alentando un poco el paso. En realidad no, si le soy sincero es la primera vez que veo algo así. Es bastante increíble, decía el ninja sonriendo, teniendo una impresión genuina de cómo estaba estructurada la ciudad. ¿En serio? Bueno, es normal que tus superiores no te hayan dicho mucho acerca de nuestra ciudad. Después de todo lo único que saben es que está dividida por 5 pisos y cada piso está protegido por muchas barreras mágicas. Si quieres agradecerle a alguien por la explicación de nuestra ciudad, agradécele a Azazel. Me pidió que te la diera como muestra de confianza. Una muestra pequeña pero espero que la aprecies. Eres el primer demonio que sabe cómo está dividida nuestra ciudad. Por lo que siéntete honrado, decía Penemue suspirando, recordando cómo su líder le había pedido ese favor en las murallas de la ciudad, momentos antes de dejar a Shisui a su cuidado junto con Cocabiel. Gracias a que él tenía cosas que terminar, era un movimiento arriesgado haber contado todo eso al demonio que acababa de conocer, pero Penemue a pesar de todo confiaba en Azazel y en su instinto por el joven peón. Por lo que trataría de seguir el plan de Azazel al pie de la letra, a menos que haya una cosa en la que ella estuviera fuertemente en desacuerdo, como por ejemplo enseñarle al ninja el piso 4 de la ciudad. Si su líder supremo le pedía eso, no solo se negaría a acatar dicha orden, sino que abandonaría la misión de ser la guía y protectora del emisario de los demonios, teniendo una charla muy seria con Azazel. Si ese es el caso, es un honor saber todo eso Penemue-sama. Le prometo que no haré mal uso de toda esa información y no se la diré a cualquiera, decía Shisui agradecido haciendo una reverencia que tomó por sorpresa a la cadre que quedó estática unos segundos viendo tal acto, pensando que Shisui era bastante educado, incluso para un emisario. Si dices eso, espero que sea verdad, si no créeme que nos volveremos a ver, decía Penemue con ojos muy severos, que fueron notados por Shisui de inmediato que solo atinó a sonreír y a sentir, siguiendo de cerca a sus guías, escuchando cómo estos intercambiaban un par de palabras. Excelente. Penemue, dime, ¿qué más ordeno a Azazel que hagamos por él? Llevarlo a nuestros centros de investigación, o presentarle nuestras armas experimentales, decía Cocabiel de manera sarcástica dando sus primeras palabras desde que Shisui estaba con ellos. Penemue ante estas palabras inhaló un poco de aire para estar tranquila, ya que conocía muy bien a Cocabiel y tendría que escuchar de nuevo cómo Azazel era un pésimo gobernante, algo que cada vez que podía lo repetía, ya sea en reuniones privadas o en público, algo que francamente ya tenía harta a Penemue. Antes de que comiences a fastidiar Cocabiel, Azazel solo me pidió que le explicara a Shisui cómo estaba estructurada la ciudad. Así que estate tranquilo que no lo llevaremos a ese tipo de lugares, decía Penemue manteniendo su vista al frente no dándole más importancia a su camarada, que solo esbozó una sonrisa burlona ante este acto viendo con desinterés la ciudad, haciendo que Penemue sonriera un poco ya que Cocabiel no continuó hablando, pasando unos minutos más donde los tres estuvieron caminando hasta que llegaron a un pequeño parque que estaba vacío, donde Penemue y Cocabiel se detuvieron causándole bastante curiosidad al ninja que hizo lo mismo que sus guías, notando cómo Penemue se separó del costado de Cocabiel y fue con él, a la vez que Cocabiel se cruzaba de brazos y se recargaba contra uno de los árboles del parque, sin tomarle importancia a las otras dos personas que lo acompañaban. Hasta aquí termina nuestro recorrido Shisui. Sinceramente podría enseñarte el tercer piso, pero tardaríamos bastante y es mejor ir de una vez al cuartel general. Pero antes de abrir el portal que nos llevará hasta allí, necesito que me entregues tus armas. Por favor.
decía Penemue de una manera amable, viéndose como Shisui sin más complicaciones entregaba su tanto, algunos kunais y varias estrellas ninja que tenía en caso de emergencia, recordando las palabras de Azazel, acerca de que ellos no eran tan exigentes con eso de las armas. Lo que se le olvidó aclarar es que se refería a que él no era muy estricto con eso, a diferencia de sus compañeros que eran otra historia. Penemue arqueó una ceja al ver tales armas ya que era la primera vez que las veía en manos de un demonio, guardándolas en un portal pequeño que llevaba a su hogar. ¿Esto es todo?, preguntaba Penemue seria en contra de Shisui. Así es. Si gusta puede inspeccionar mis bolsillos. No tengo problema con eso, respondía Shisui con seguridad, algo que le agradó a la cadre. Muy bien. Te tomaré la palabra, decía Penemue, comenzando a inspeccionar la ropa de Shisui. Contacto físico y un poco de magia que la ayudaba a ser más rápida, a la vez que Shisui se mantenía quieto y dejaba que ella tocara todo lo que quisiera sin oponerse en ningún momento, para segundos después verse como Penemue separaba sus manos de Shisui, mostrando un gesto de satisfacción en su rostro. Bien, decías la verdad, por lo que abre el portal. Cuando entres no te separes de mí, ¿quieres? Los guardias te podrían confundir con un enemigo y no me gustaría que causaran un desastre, decía Penemue separándose un poco de Shisui usando parte de su magia para crear un portal que los llevaría directamente al 5º piso de la ciudad. Ante las palabras de Penemue Shisui levantó una ceja de sorpresa, pensando que tal vez Azazel no había informado de que vendría como emisario de paz, ya que si Azazel les hubiera dicho, los soldados estarían informados de su presencia, viendo como Penemue abría un portal bastante grande por donde los tres cabrían sin problemas. Apenas Penemue abrió el portal, Cocabiel se acercó a ella, manteniendo un silencio un tanto incómodo, algo que realmente no le molestaba a Penemue. Pero antes de que Shisui se acercara a la cadre, Cocabiel diría unas palabras. Fue interesante acompañarlos por la ciudad, pero tengo cosas que hacer, decía el cadre claramente mintiendo en lo primero que dijo, ya que no escondió un gesto que denotaba aburrimiento en su rostro. Y antes de que empieces a fastidiar, mandaré a uno de mis sirvientes a ayudarte, decía Cocabiel viendo de reojo a Penemue que realmente no le importaba esto. Puede que Azazel los haya puesto a cargo de la guía y protección del ninja, pero no significaba que ellos personalmente tenían que estar con él en todo momento, bastaba con enviar a alguien que los representara en caso de que tuvieran mucho trabajo y les sea imposible escoltar a Shisui. Haz lo que quieras, Cocabiel, no es como que esperaba que me ayudaras en este encargo, solo asegúrate de que tu sirviente no sea un inepto, decía Penemue esbozando una media sonrisa, ya que no tendría que soportar a Cocabiel. Tranquila. Mandaré a alguien capacitado, respondió Cocabiel con un tono de voz algo macabro que fue notado por Penemue que solo ignoró esto, mirando cómo Cocabiel cruzaba el portal y los dejaba solos. Apenas sucedió esto Penemue volteó su mirada hacia Shisui que se encontraba expectante ante Penemue. Ahora que el idiota se fue, puedo darte un par de consejos, decía la cadre un poco más relajada, sorprendiendo al ninja. Claro. ¿Cuáles son?, preguntaba Shisui curioso notando la relación de los dos líderes de los Kaidos. Mantente alejado de Cocabiel, él solo causa problemas y odia a todos los demonios, decía Penemue con frialdad en sus palabras, teniendo aún la atención del ninja. Y como segundo consejo, no confíes en su sirviente, trataré de estar contigo todo el tiempo que pueda, pero sé cauto y no te dejes engañar, decía la cadre sorprendiendo un poco a Shisui, que tendría que cuidarse muy bien. Entiendo, gracias por los consejos, Penemue-sama, estaré alerta, decía Shisui pensando que su misión en ese lugar cada vez se ponía más complicada. Después de este intercambio de palabras, Penemue hizo que Shisui se pusiera al lado de ella, y cruzara el portal al mismo tiempo, cerrándose este último apenas los dos cruzaban, cambiando de escena, en la cual podemos ver desde el aire el 5º piso de la capital de los Kaidos. El 5º piso era el más pequeño de todos, pero también era el más fortificado. Se podía ver cómo el territorio constaba de un terreno llano, tan grande como un pueblo pequeño. Algo que llamaba mucho la atención de esta parte de la ciudad, es que el cielo era totalmente diferente al del inframundo, ya que aquí cuando subías tu vista lo que podías ver era un cielo completamente negro acompañado de cientos de estrellas brillantes. Era el mismo cielo que existía en la Tierra con la ausencia de la luna, mientras que debajo de este cielo había varias construcciones. En el centro de todo había una gran edificación. Esta edificación tenía forma de castillo medieval, siendo muy grande. El castillo terminaba en varias torres con picos en sus techos.
teniendo un color blanco en la mitad inferior, siendo que en la parte superior de este mismo estaba de color negro. El castillo en cada una de sus torres tenía colgando una bandera negra en forma rectangular, con algunos adornos que daban a entender que ese castillo era de los ángeles caídos. Alrededor de la edificación estaban algunas unidades de soldados élite de dicha facción, protegiendo cada entrada, así como haciendo recorridos de rutina. Un castillo bastante impresionante, pero no era el único en ese lugar, ya que alrededor de esta construcción se podían ver varias fortalezas de diferentes formas y tamaños. Pero lo más curioso era que estas fortalezas estaban flotando por arriba del castillo terrestre. No hacía falta ser un genio para saber que estos castillos pertenecían a los cadres de Grigori. Cada fortaleza tenía una forma distintiva, como por ejemplo, se podía ver como una de estas fortalezas era completamente negra, encontrándose muy descuidada, al punto que la mayoría de los cristales exteriores estaban destruidos o a punto de caerse a pedazos, mientras que otra de estas fortalezas voladoras era de color morado, naciendo de sus bases de tierra dos cascadas que caían cerca del primer castillo formando un pequeño lago. Aparte que este castillo en particular tenía un pequeño jardín en la parte posterior, donde crecían diferentes tipos de flores de todos los colores, a la vez que algunos animales voladores sobrevolaban la construcción como si se tratara de su hogar. Aunque una de las fortalezas más llamativas era una que tenía forma de mansión humana, se podía ver como la mansión era de color rojo en su totalidad, con algunos cristales en el exterior y una gran muralla alrededor de esta construcción, escondiendo que en el interior había una gran alberca junto con un bar pequeño, viéndose como dentro de la mansión había habitaciones de todo tipo que curiosamente tenían cámaras apuntando a las camas. Sin duda la persona que era dueña de esa fortaleza tenía fiestas muy a menudo y le gustaba grabar lo que pasaba, contándose que en total de estas fortalezas era de 8, cada una única, en cuanto a arquitectura, formando una especie de barrera aérea que protegía al castillo que estaba en tierra, incluso protegiendo pequeños edificios que se encontraban debajo de estas fortalezas, edificios que claramente albergaban a los sirvientes que servían en ese piso de la ciudad. Fue entonces como de un portal muy cercano al castillo en tierra, saldría Cocabiel con una sonrisa que demostraba una felicidad que podría ser claramente locura. En todo el tiempo que estuvo con cierto demonio, lo analizó detenidamente. Sintió su poder mágico, escuchó sus conversaciones con Penemue, formulando un plan que pudiera resultar. El ninja era fuerte, aunque no lo demostrara. Cocabiel sintió como trataba de ocultar un gran poder en su interior, por lo que la opción de matarlo en una pelea mano a mano estaba descartada, optando por un plan más lento pero seguro, un plan que tendría que ser llevado a cabo por uno de sus sirvientes que contaba con lo necesario para realizar el plan. No importaba qué tan fuerte física o mágicamente eras, todos eran débiles ante la carne. Por lo menos eso era lo que pensaba Cocabiel en prácticamente todas las razas, para que después de unos segundos de estar estático en el suelo, sacara de su espalda 5 pares de alas de tonalidad negra, comenzando a volar justo hacia su hogar, que era la fortaleza más tétrica y descuidada de todas las que había. Segundos después del mismo portal donde salió el cadre, se vería como Penemue y Shisui cruzaban este último, que se cerró apenas los dos terminaron de atravesarlo. En cuanto Shisui aclaró su vista debido al cruce por el portal, quedó perplejo al ver la arquitectura del lugar, recordándole bastante al territorio Agares, con la diferencia de que los castillos que flotaban eran de los ángeles caídos. Si Shisui tuviera que describir las construcciones voladoras, lo haría de la siguiente manera. La primera fortaleza que vio la describiría como una especie de castillo abandonado. La segunda fortaleza le recordaba ligeramente al castillo Gremori, con la diferencia de que era completamente morado. La tercera fortaleza era una especie de mansión humana. La cuarta fortaleza era un palacio japonés, que al lado tenía una pequeña porción de tierra que se mantenía al lado del palacio, como si se tratara de la tierra y la luna, viendo como en esta porción de tierra había un lago de aguas termales, gracias a que salía mucho vapor del lugar. La quinta fortaleza era una torre de departamentos humana, pero curiosamente no tenía ninguna ventana, solo se podía calcular que la torre al menos tenía 10 pisos de alto, siendo la fortaleza más alta del lugar. La sexta fortaleza era la más pequeña, tratándose de una especie de fábrica, gracias a la fachada de la construcción, teniendo a su lado derecho una cabaña donde claramente el dueño del lugar descansaba. La séptima fortaleza era la más grande en cuanto a anchura, y tenía una forma de cúpula, acompañada de al menos 3 pisos de largo. Si Shisui conociera la cúpula de San Pedro, diría que esa fortaleza era más grande que ese lugar sagrado. Llegando hacia la octava fortaleza,
que era la que más le llamó la atención a Shisui, ya que esta fortaleza era un gran jardín, combinado con un pequeño palacio que recordaba el mundo antiguo. De hecho, Shisui podría jurar que el jardín de esa fortaleza era una especie de laberinto. Penemue se percató de inmediato de cómo Shisui veía fijamente a los hogares de sus hermanos, dándole algunos segundos para que hiciera esto y siguieran su viaje. ¿Y bien? ¿Qué te parece el lugar?, preguntaba Penemue con una risa, sacando de sus pensamientos al ninja que la volteó a ver. Es impresionante. No solo las construcciones, sino también el cielo. No pensé que pudieran recrear el cielo del mundo humano, decía Shisui con una sonrisa. Lo tomaré como un halago. Bien, sígueme, te mostraré dónde te quedarás, decía Penemue con una sonrisa mientras Shisui hacía lo que le pedía. Ah, y otro consejo, Shisui, decía Penemue, teniendo la atención del ninja. Nunca trates de volar hacia ninguna de esas construcciones, decía la cadre de manera despreocupada a Shisui, que se quedó confundido por estas palabras, sacando rápidamente una conclusión, y es que esas fortificaciones tenían algún tipo de defensa. Ambos comenzaron a caminar sin más preocupaciones, aunque la presencia del ninja atraía la mirada de los guardias de la zona, que si no fuera porque Penemue estaba al lado de él, hubieran atacado de inmediato a Shisui, dejándoles varias interrogativas a los guardias que miraron al par. Principalmente la pregunta que predominaba en todos ellos era por qué había un demonio acompañando a uno de sus líderes como lo era Penemue, pero ninguno se atrevió a preguntarle a la cadre personalmente, pensando que en breve serían informados del por qué había un demonio en su territorio. Siguiendo con su vigilancia, fue entonces que Shisui y Penemue ingresaron al castillo terrestre, siendo un lugar bastante lujoso. Era, por así decirlo, un castillo victoriano en cuanto a su interior. En las paredes había un sinfín de pinturas que se podrían catalogar como obras de arte, viéndose como los muebles del lugar eran sumamente lujosos. El castillo se dividía en bastantes salas, y en secciones. Cada sección era para un uso en particular, siendo 4 secciones en total, de las cuales una era subterránea. La primera sección comprendía la parte izquierda del castillo, y era la sección de militares. Como era de esperarse, el castillo era guarnecido por una compañía militar de 225 efectivos, y por obvias razones necesitaban mucho espacio para descansar y organizarse día a día. En esta sección había todo lo que necesitarían los soldados caídos. Tenían cuartos individuales, comedores exclusivos, baños de la más alta categoría, inclusive tenían una zona de recreación, donde podían hacer lo que quisieran, desde beber hasta desmayarse, incluso traer mujeres que los ayudarían a relajarse. Todo eso quedaba entre ellos, aunque los soldados que habían llegado hasta allí, era porque eran los mejores del ejército, por lo que aún con estas distracciones ellos siempre mantenían un temple y una disciplina perfectas. La segunda sección, y la que comprendía todas las habitaciones del centro del castillo, estaba dedicado únicamente a los líderes de los ángeles caídos, ya que básicamente en esa parte del castillo estaban sus oficinas de trabajo, si se les podía llamar así. Esta zona era la más conflictiva de todas, debido a que en este lugar se debatían los planes que se tenían que llevar a cabo con la facción, así como discusiones políticas acerca de las demás facciones, discusiones que regularmente terminaban en desacuerdos entre los líderes de los caídos, haciendo que en esta parte del castillo siempre se sintiera una gran tensión, y en caso de que tu oído fuera lo suficientemente agudo y burlara las barreras mágicas que no dejaban que el ruido escapara de este lugar, la tensión se combinaría con charlas que duraban horas hasta que los principales líderes estuvieran de acuerdo. Claro que había líderes más importantes que otros, pero Azazel siempre escuchaba a sus hermanos más importantes, incluso escuchaba a Cocabiel cuando les contaba sus próximos planes, siendo básicamente su consejo privado que lamentablemente no funcionaba como debería gracias a algunos miembros del mismo. Pasando a la tercera sección, que era el área de visitas. Era el sector más pequeño de todos, ya que comprendía la parte derecha del castillo, pero a diferencia de las últimas 2 secciones, esta sección solo comprendía 6 habitaciones, claramente equipadas con todos los lujos imaginables, teniendo cada habitación un baño propio, a la vez que fuera de estas habitaciones había algunos lugares donde relajarse. Estos lugares eran un minibar en la sala común, un pequeño jacuzzi en una habitación especial y un comedor que tenía todos los ingredientes y bebidas que pudieras imaginar. Se podría decir que era una zona donde descansaban los invitados, que regularmente eran conocidos de Azazel. Llegando a la última sección del castillo, que era un sótano con la mitad del tamaño del castillo arriba de él. El sótano era básicamente un centro de investigación y de experimentación,
controlado al 100% por Azazel y sus más allegados, en el cual muy pocas personas podrían entrar. En el sótano se podían ver todo tipo de máquinas incompletas, y papeles pegados en las paredes, así como mesas de trabajo que estaban llenas de papeles. Pero lo más interesante de lejos del sótano, es que había una mesa bastante larga, la cual tenía algunos prototipos de Sacred Gear hechos por Azazel, que lamentablemente aún no estaban completos, pero que en algún momento lo estarían. De hecho, en esta mesa se podía ver cómo había prototipos a medio terminar de Sacred Gear nivel Longinus, que lamentablemente no funcionaban como deberían, pero Azazel tenía esperanzas que en un futuro no muy lejano él pudiera crear Sacred Gears tan poderosas como su padre lo hizo en el pasado. Estas eran las secciones de la mansión que realmente era el cuartel general de los Ángeles Caídos, aunque aún faltaba describir una parte del lugar y era el recibidor, ya que esta parte del cuartel general era la que separaba todas las secciones de la mansión, viéndose como el recibidor era una estructura circular, con el sello de los Ángeles Caídos en el suelo de color negro, a la vez que el piso era completamente blanco, observándose como frente al recibidor había 3 puertas de madera de color café oscuro. Las puertas eran dobles y bastante anchas por lo que más de 3 personas podían ingresar a cualquiera de estas al mismo tiempo, siendo que las puertas eran vigiladas por 3 guardias cada una. 2 guardias se quedaban a los lados del acceso y un guardia se quedaba justo al medio, siendo este el encargado de dar el visto bueno para dejar a alguien entrar a una de las secciones. Era en este lugar donde se encontraban Penemue y Shisui, este último bastante curioso por cómo habían 3 puertas frente a ellos. Pero antes de que pudiera decir algo, Penemue lo guiaría a la puerta de la derecha, donde serían detenidos por los guardias que la custodiaban. Bienvenida. Penemue-sama, ¿qué se le ofrece?, preguntaba el guardia de en medio de la puerta, que así como todos sus compañeros tenían cascos que no permitían ver sus rostros. Vengo a asignarle a este representante de los demonios una habitación, decía Penemue de manera seria viendo directamente a los guardias. Lo siento. Penemue-sama, nuestro comandante no nos informó de un invitado para hoy, decía el soldado viendo a los ojos a uno de sus líderes. El demonio llegó de sorpresa y no tuvimos tiempo de avisarles. Pero estoy segura que Shen Masai les informará pronto de nuestro invitado, decía Penemue cruzándose de brazos mientras los 3 soldados se veían indecisos, en cuanto dejar pasar al par. No quiero tener problemas con usted, Penemue-sama, así que la dejaremos pasar. ¿Necesita que uno de nosotros los guiemos?, preguntaba el soldado con temor de que su comandante lo castigara por no seguir el protocolo, pero prefería molestarlo a él, que a uno de sus líderes más importantes. No te preocupes. Conozco el lugar a la perfección, así que sigan con su trabajo, respondía la cadre aliviada de que los soldados frente a ella no se pusieran más difíciles. Para que momentos después el guardia con el que había hablado Penemue se acercara a la puerta y con magia dibujara un sello extraño en el pomo, para que después de esto la puerta se abriera completamente y los guardias se quitaran de en medio para que su líder y el demonio pasaran sin ningún problema. Y antes de irme, quiero que si ven a Azazel lo detengan y le digan que necesito hablar con él. Es algo muy urgente por lo que confío en ustedes, decía la cadre con una media sonrisa. Como lo ordene Penemue-sama, decían los 3 guardias al unísono. Para que momentos después Penemue y Shisui entrarán a esa área de la mansión, teniendo una caminata donde la cadre le explicó cómo estaba ordenada la sección de invitados. Aquí es donde te quedarás, Shisui. Tienes todo lo que puedas necesitar y algunos lujos. Las habitaciones están al fondo. Elige la que quieras. La cocina está de este lado. En caso de que te guste beber hay un minibar al lado. Y si quieres organizar una pequeña fiesta hay un jacuzzi, decía de manera despreocupada Penemue. Al escuchar esto Shisui sonreiría para después reírse, y ver el área de las habitaciones. ¿Alguna duda?, preguntaba la cadre curiosa estando justo al lado del ninja. Solo una, Penemue-sama, decía Shisui posando su vista con la cadre que lo miraba curiosa. ¿Cuál es?, preguntaba Penemue ladeando un poco su cabeza. ¿Usted estará todo el tiempo conmigo? ¿O cómo podría contactarla?, preguntaba Shisui pensando que la mujer no podía estar todo el día con él. Te seré sincera, trataré siempre de estar al lado de ti, pero debido a mi puesto posiblemente haya días donde me sea imposible acompañarte, pero mandaré a alguien que te sirva, alguien de confianza por lo que estarás en buenas manos, respondía la cadre con una sonrisa. Entiendo. Muchas gracias por responder mi pregunta y toda la ayuda que me ha brindado este día, decía el ninja haciendo una reverencia como agradecimiento. No hay de qué. El placer fue mío, pero ahora me tengo que retirar.
Hablaré con Azazel un rato por lo que tienes tiempo de ponerte cómodo y descansar. Si necesitas algo extra puedes llamar a los guardias de afuera con este sello mágico, decía Penemue señalando una parte del pasillo de la entrada, donde se podía ver un sello del tamaño de una mano de un color dorado, que se notaba bastante ya que las paredes eran de color blanco. Para usar el sello solo canaliza un poco de magia, y los guardias vendrán. Puedes pedirles lo que quieras, cocineros personales, ropa en especial o si te sientes solo puedes pedirles mujeres. Créeme que las chicas de aquí siempre están dispuestas a experimentar, decía Penemue con una sonrisa, que hizo que el ninja tragara saliva. Sin duda ser un invitado con los ángeles caídos. Sería el sueño de todo playboy que quisiera tener nuevas aventuras. Estoy bien. Penemue-sama, gracias. Decía el ninja suspirando. Bueno, si no tienes más dudas me retiro. Vendré en un par de horas para ver cómo sigues. Ignoro cuando llegara el sirviente de Cocabiel, pero en caso de que llegue antes que yo, no te confíes tanto. Decía Penemue pensando que Cocabiel podría planear hacerle algún tipo de daño a Shisui mediante su esclavo, para que él mantuviera sus manos limpias y dijera que su sirviente actuó por su propia cuenta, así para salir indemne de algún posible juicio en su contra. Aunque para eso Penemue tenía un plan que mantendría a Shisui a salvo. Solo faltaba que hablara con uno de sus sirvientes más confiables, y pusiera su plan en marcha, aunque para eso primero necesitaba tener una charla muy seria con Azazel. Estaré atento Penemue-sama, gracias. Decía Shisui haciendo que Penemue se sintiera más tranquila, ya que el ninja se veía muy seguro de sí mismo con esas últimas palabras, para que segundos después Penemue se diera media vuelta y caminara hacia la primera puerta que había cruzado, dejando a Shisui un poco tenso, sabiendo que no solo tendría que conseguir un nuevo trato con la facción de los caídos, sino que tendría que cuidarse de uno de sus líderes, algo que realmente sería un fastidio para él, teniendo la confianza de que todo saldría bien, siempre y cuando jugara bien sus cartas. Lo último que quería hacer era seguir el plan B de Sekran Bael. Fue entonces que Shisui inspeccionó la sección de huéspedes, sorprendiéndose ya que el lugar aparte de lo que le había dicho Penemue tenía adornos bastante elegantes, que te harían sentir como alguna clase de rey, adornos como pinturas hermosas, candelabros en todas las habitaciones, juegos de té de porcelana de la más fina calidad, alfombras que eran ridículamente grandes, entre otros adornos que sorprendían a Shisui, ya que los ángeles caídos compartían los mismos gustos en cuanto a muebles y ambientación de lugares, al menos en esa sección de invitados. Terminando su recorrido y eligiendo una de las habitaciones para ponerse cómodo y esperar a Azazel, observándose cómo este último se encontraba hablando con los soldados que anteriormente habían obstaculizado el avance de Penemue y Shisui, un poco tenso ya que Penemue quería hablar con él y conociéndola no sería una charla tranquila, optando por esperar a su compañera en el recibidor, que afortunadamente no tardó mucho en salir, ganándose la mirada de esta, y sin decir una sola palabra más. Ambos líderes caminarían hasta la puerta de en medio donde los guardias, sin decirles nada, los dejarían pasar, siendo que ambos se dirigieron al despacho de Azazel donde tendrían privacidad. Cambiando de escena, donde nos encontramos viendo una pequeña habitación. En esta habitación solo había dos muebles, un escritorio con forma muy similar a una mujer hecha de madera, y una silla del mismo material que el escritorio con la excepción de que esta estaba forrada de piel de color negro haciendo la silla bastante cómoda. Fuera de esto no había más muebles en el lugar, viéndose como las paredes eran de color blanco, el piso de color rojo y la habitación era iluminada por un pequeño candelabro que se mecía en el techo lentamente. Bien. Penemue, ¿de qué quieres hablar? Preguntaba a Azazel de manera tranquila, sentado en su silla recargando sus codos en el escritorio, demostrando que el mueble no tenía ninguna hoja sobre él. Penemue ante la pregunta respiró un poco de aire, demostrando que estaba irritada, pero manteniendo a raya sus sentimientos. ¿No es obvio? Preguntaba Penemue viendo directamente a su líder, que al escuchar esto soltó una carcajada demostrando que estaba bastante tranquilo a pesar de tener la mirada de su compañera observándolo. Está bien. Dime, ¿qué quieres saber del chico? Preguntaba a Azazel con una sonrisa. ¿Por qué trajiste al peón de uno de los Maous a nuestra ciudad? ¿Por qué me dejaste a cargo de él? ¿Y por qué mierda pusiste a Cocabiel como mi compañero? Los dos sabemos que Cocabiel está a un paso de convertirse en un traidor así como Satán a él, y tú solo le pusiste las cosas más fáciles poniéndolo como guía del peón de uno de los Maous más explosivos. Decía la cadre sin despegar la vista de Azazel, que al terminar de escuchar a su compañera dejó de lado su rostro calmado,
cambiándolo por uno serio, algo que notó Penemue siendo un indicativo de que su líder se tomaría la conversación como algo importante. Traje al peón de Serafal porque es muy interesante. Prácticamente vino de la nada como el peón de uno de los satanes, y logró hacer cosas que ningún demonio antes había logrado. Nuestros espías me informaron cómo Shisui logró pelear contra un pequeño ejército de la facción de los antiguos satanes, para tiempo después conseguir que yokais y demonios firmaran un acuerdo de cooperación. Él tiene algo especial y quería conocerlo. Respondía Azazel a la primera pregunta de su compañera. Algo que ésta aceptó ya que Azazel era de esas personas que cuando alguien o algo le llamaba la atención, hacía lo que fuese para conocer más a la persona o al objeto. Claro, sin llegar a hacer locuras que podrían poner a su facción en peligro. O al menos lo mantenía en secreto para que nadie a excepción de ellos conociera la verdad. El ejemplo más claro era que Azazel tenía bajo su cuidado a uno de los descendientes del clan Lucifer, el pequeño Balí que aún era un niño, pero que gracias a su ascendencia era un enemigo de la actual facción de los demonios. Que debido al secretismo de Azazel el niño no era conocido por nadie más que los altos mandos de Grigori, siendo la prueba de que cuando Azazel se interesaba por alguien, podía romper algunas reglas en el proceso. Escuchándose como Azazel tomaba un poco de aire para responder a las dos preguntas restantes de Penemue. Te dejé a cargo de Shisui porque confío en ti, aparte que eres la única que puede mantener a raya a Cocabiel, decía Azazel entrecerrando sus ojos, algo que puso pensativa a la cadre que lo veía con ojos curiosos. Cocabiel con el tiempo se ha vuelto más osado, más temerario con sus planes de continuar la guerra. Pensé que dejarlo vagar libre sería lo mejor, pero me equivoqué. Uno de mis espías de más confianza me ha informado que Cocabiel ha estado haciendo nuevas alianzas con ciertos renegados de la iglesia, creando un ejército dentro de las sombras. Claramente él no quiere iniciar una guerra civil. Si planea continuar la guerra necesitará a todos los soldados con los que disponemos, por lo que sus planes son atacar a miembros de la comunidad demoníaca, no necesariamente a los líderes, pero buscará hacerles daño a través de terceros para que los altos mandos de los demonios reanuden la guerra, así no teniendo que asesinar a ninguno de nosotros, para arrastrarnos a nuestro final como especie. Cuando invite a Shisui a nuestra ciudad sabía que Cocabiel aprovecharía la oportunidad para poner en marcha uno de sus planes. Fue entonces que tracé mi propio plan. Cocabiel no puede hacerle nada físicamente a Shisui mientras lo tenga vigilado, y la única forma que tenía para que Cocabiel se mantuviera bajo mis órdenes era asignándole el deber de ser el guía del peón de Serafal. Así no podría abandonar Grigori y moverse desde las sombras para hacerle daño a Shisui. Pero sabía que necesitaba a alguien además de mí para que el plan fuera un éxito. Ahí es donde entras tú, Penemue. De todos nosotros tú sabes cómo tratar a Cocabiel, sumado a que este te guarda cierto respeto, algo que ayuda a mantenerlo a raya. Contigo como guía y protectora de Shisui hará que Cocabiel se mantenga al margen, decía Azazel dejando un poco pensativa a su compañera. Era un plan decente a su parecer, ya que Cocabiel no podía desobedecer una orden de su líder supremo tan descaradamente como por ejemplo irse de la ciudad a pesar de tener que ser el guía y protector del ninja. Podría ser un cadre, pero aún así todos ellos eran subordinados de Azazel y desobedecer una orden directa era motivo de encarcelamiento, logrando que Cocabiel quede bajo su supervisión. Entonces básicamente quieres que cuide a Shisui de los lacayos de Cocabiel mientras tú lo vigilas de cerca, ¿no es así?, preguntaba la cadre con curiosidad mientras Azazel sonreía de inmediato ya que Penemue no renegó de su plan. Así es. Cocabiel no puede hacer nada mientras alguno de los dos esté con Shisui, por lo que me temo que mandará a alguno de sus esclavos a que haga el trabajo, para que en caso de que su plan tenga éxito, decirnos que su esclavo perdió la cabeza y lo traicionó. Así podría salvarse de una condena y su subordinado pagara por todo, decía Azazel, mientras Penemue cerraba unos segundos sus ojos, dando a entender que estaba pensando. Está bien. No estoy de humor para pelear contigo acerca de ese plan tuyo, por lo que déjame ayudarte a mejorarlo. Mientras Cocabiel esté en este piso no puede hacerle nada a Shisui, ni siquiera sus subordinados podrían causar problemas. Todos los soldados del castillo son leales a Shen Masai, pero por si acaso enviaré a una de mis esclavas más confiables a cuidarlo. Sugiero que hagas lo mismo. Con esto hecho el verdadero problema será en caso de que Shisui salga a los demás niveles de la ciudad. Aquí se le haría muy fácil a Cocabiel mandar a que sus lacayos embosquen al demonio, por lo que lo ideal es mantener a Shisui en este nivel. No creo que Cocabiel sea tan idiota como para dejar entrar a muchos de sus asesinos aquí. Después de todo, los únicos caídos que pueden entrar a este nivel de la ciudad son porque nosotros se lo permitimos, por lo que dudo mucho que Cocabiel tome ese riesgo.
ya que sería el primer sospechoso en caso de que estos asesinos fallen, sin mencionar de que uno de ellos podría traicionar a Cocabiel para salvarse en caso de ser capturado. Pero no hay que descartar la posibilidad de que Cocabiel deje pasar a un asesino o dos, por lo que habrá que hablar con Shen Masai para que duplique la seguridad, y hablaré con los demás para que estén atentos, decía Penemue con mucha frialdad, algo que hizo que Azazel se sintiera más tranquilo al tener todo el apoyo de una de sus compañeras más competentes. Me parece bien, no pensaba en meter a los demás a este plan, pero supongo que así garantizaremos el bienestar de Shisui, decía el líder supremo estirándose un poco, notando que su compañera aún no había terminado de hablar. ¿Algo más de lo que quieras hablar?, preguntaba Azazel levantando una ceja. Azazel, te ayudaré todo lo que pueda con este plan tuyo, pero tenemos que hacer algo con Cocabiel. Lo has dejado vagar por mucho tiempo y que tengamos que estar maquinando contra él en nuestra propia ciudad solo me confirma que hay que encarcelarlo o en el peor de los casos matarlo, decía Penemue recordando cómo con los años Cocabiel se ha ido hundiendo en sus ideas de guerra. Azazel al escuchar a la cadre vio al techo por unos momentos. Penemue tenía razón, él había hecho de todo para tratar de cambiar a Cocabiel. Había hablado con él, lo había apoyado en algunas decisiones, incluso se había hecho de la vista gorda con algunas de las acciones de su compañero, pero no había logrado nada, más allá que hacer que Cocabiel se sintiera intocable y siguiera con sus planes. El cadre había sido su amigo antes de la guerra, pero ahora era un peligro y tenía que hacer algo con él. Lo sé, Penemue. Pero Cocabiel aún tiene mucho poder, lo siguen muchos de nuestros hermanos y lo último que quiero es que tengamos una guerra civil como lo tuvieron los demonios, respondía el líder supremo de los caídos imaginando todos los futuros posibles. Es por eso que hay que ir juntando pruebas a Azazel, pruebas de alta traición, decía Penemue mientras observaba a su líder. Azazel ante esto levantó una ceja sorprendido. ¿Alta traición? Preguntaba el caído supremo pensativo. Piénsalo, Azazel. Como me dijiste, Cocabiel ha estado reuniendo nuevos miembros para sus filas sin que se lo hayas ordenado. Ha estado conspirando contra todo nuestro pueblo al querer que reanudemos la guerra, y esas pruebas las conseguiremos si se le ocurre lastimar al chico demonio. Aparte que Cocabiel explícitamente ha dicho que eres un pésimo gobernante y él debería estar al mando. No solo se trata de comprobar todo esto, sino también se trata de llevar a Cocabiel al extremo para que muestre su verdadera cara. Si conseguimos esto, la mayoría de sus seguidores verán quién es en realidad y dudo mucho que la mayoría lo siga. En el peor de los casos una pequeña minoría de sus hombres desertarían, pero no serían los suficientes como para iniciar una guerra civil, decía Penemue con la esperanza de que su líder la apoyaría. Entonces, todo dependerá de que Cocabiel ataque a Shisui, ¿no es verdad?, preguntaba Azazel suspirando. No todo, necesitaríamos que tus espías manden la información y las pruebas que certifiquen que Cocabiel está juntando un pequeño ejército. Con esto ya sería suficiente como para culparlo por conspiración. Todo lo que ha dicho Cocabiel en contra de ti es fácil de testificar. La mayoría de nosotros lo hemos escuchado, así que solo sería cuestión de hablar con los demás y que apoyaran mi idea. Y si Cocabiel moviera ficha contra Shisui, sería su fin. Desde ahora Shisui es un invitado de honor en nuestra facción y si fuera atacado por alguno de nosotros, sería lo mismo que un acto de traición, decía la cadre. Azazel reflexionó lo dicho por su compañera unos minutos. No estaba tan seguro que ese plan funcionaría, pero era más riesgoso seguir dejando a Cocabiel libre. Si reiniciaba la guerra, su facción se extinguiría, y si los súbditos de Cocabiel desertaban para generar una guerra civil, por lo menos tendrían más porcentaje de sobrevivir. Si estás segura de esto, Penemue, te doy luz verde. Mis espías tardarán unas semanas en reunir toda la información, pero en ese tiempo podríamos reorganizar a nuestras fuerzas para que estén preparadas para cualquier ataque de los súbditos de Cocabiel, decía Azazel recargando su mentón en uno de sus puños. Concuerdo con eso. Haré una reunión con nuestros demás hermanos. Estoy segura de que nos apoyarán. Sin duda Shen Masai podría ayudarnos en cuanto a la seguridad de Shisui. Es el más capacitado, decía Penemue con una media sonrisa, ya que su líder supremo estaba de acuerdo con ella. Bien. Solo faltaría hablar con Shisui. Debe de saber que tiene que cuidarse de Cocabiel y de sus sirvientes, decía Azazel estirándose un poco. Ya se lo he dicho, pero no fui tan directa. Igualmente estaré tanto tiempo con él como pueda. Si te soy sincera, Azazel, el chico demonio no tiene por qué saber los problemas internos que tenemos. Una cosa es explicarle cómo está dividida la ciudad, y otra muy diferente es decirle que tenemos problemas internos de los cuales sus líderes se pueden aprovechar, decía la cadre. En eso tienes razón, Penemue.
Aunque una pregunta, ¿le quitaste sus armas? No es así, decía el líder supremo de los caídos levantando una ceja. Por supuesto que sí. Apenas lo conocemos y aunque te agrade y se te haga una persona interesante, no tiene el derecho a portar ninguna arma. Hasta donde sé él pudo haber sido enviado por otras cosas muy ajenas a la paz. Y no pienso correr riesgos, decía la cadre irritada imaginando que a su líder le gustaría que llevara sus armas para defenderse de Cocabiel. Pero eso no sería así mientras el chico no se ganara su confianza. Entendido. No pienso pelear por eso. Si todo sale bien el chico no necesitará ninguna de sus armas, decía Azazel recostándose en su asiento. Me alegra escuchar eso. Si no tienes más que decirme, iré con mi sirviente y la pondré a cuidar al chico demonio. En lo que yo voy con Shen Masai y le hablo de nuestro plan. Después de esto organizaré una reunión con los demás, explicaba Penemue de forma un poco más tranquila. Fue entonces que Azazel sacó una sonrisa y le asintió dando a entender que se podía ir sin más, iniciando así un plan para encarcelar a Cocabiel. Un plan que si tenía éxito podría salvar a las futuras generaciones. Cambiando de escena, donde nos encontramos viendo la sala de un trono. Esta sala era inmensa, tanto que cientos de personas podían estar en ese lugar sin muchos problemas. En esta sala no había ninguna ventana visible, y lo único que iluminaba el lugar, eran varias luces que flotaban por todo el techo. Eran básicamente esferas con el tamaño de una pelota de fútbol que emanaban un brillo blanco, llegando a iluminar bastante bien la habitación. Aunque algo curioso es que lo único que se podía observar en el lugar, era una gran alfombra roja que te dirigía justo al trono del lugar, el cual en estos momentos estaba ocupado por Cocabiel. El trono era un asiento sencillo de lo que parecía ser madera, pero en la parte de la espalda tenía bastantes adornos, algo que le agregaba cierta importancia al trono, mejor dicho un diferenciador claro. En esta sala aparte de no existir ventanas, se podía observar como la única entrada visible que tenía era una puerta doble de lo que parecía ser un metal obscurecido, siendo que esta sala estaba envuelta en silencio absoluto. Incluso Cocabiel, que era el único en el lugar, no hacía ruido, encontrándose sentado en su trono mostrando un rostro que parecía pensativo, cruzado de brazos y piernas, vistiendo un traje completamente negro a diferencia de su clásica túnica. De repente se escuchó en la sala como la puerta era abierta, saliendo de esta dos caídos. El primero de estos era un hombre, de mediana edad, con cabello negro corto, ojos azul oscuro y una tez morena, vestido con una gabardina de color gris claro, sobre una camisa de vestir blanca con zapatos que hacían juego, así como sus pantalones, teniendo en su cabeza un sombrero de color negro. Viéndose como al lado de este hombre había una mujer de alrededor de unos 20 años, con un cabello largo negro que le llegaba hasta sus caderas, con ojos de color violeta oscuro y una tez de color blanca. La mujer iba vestida de una forma que volvería loco a cualquier hombre, siendo que la ropa de la mujer constaba de correas negras de cuero alrededor y debajo de sus pechos, teniendo guantes que llegaban casi hasta sus hombros, con cadenas de pequeñas longitudes que colgaban de ellos, teniendo hombreras de color negro, siendo que la hombrera derecha tenía 3 picos, para que sus piernas estuvieran cubiertas por botas de color negro que le llegaban hasta sus muslos. Cabe decir que ambos tenían un par de alas negras demostrando que eran caídos. Regrese Cocabiel-sama, y como puede ver traje a Reinaré como me lo ordeno, decía el hombre de gabardina arrodillándose ante su líder, mientras Cocabiel mostraba una mueca de molestia. No tienes por qué decir lo obvio, Don Aseek. No soy imbécil, decía Cocabiel con una voz molesta. Lo lamento, Cocabiel-sama, no quise ofenderlo, decía Don Aseek tenso ya que sabía lo que le pasaba a quien molestara a su amo. Pero Cocabiel, después de estas palabras de su sirviente, posaría su mirada en contra de Reinaré, que estaba algo tensa. Veo que sigues de una pieza después de tu misión, Reinaré. Eso te ayudará a la siguiente, decía el cadre con una sonrisa tétrica, que hizo que la mujer tragara saliva y viera al suelo. Justo después de esto, Cocabiel haría una señal para que ambos caídos se acercaran a su trono, quedando solo a unos metros de él, para acto seguido verse como los dos caídos se arrodillaban frente a su líder. Y dime, Reinaré, ¿es verdad que quieres dejar de servirme y ponerte a las órdenes de Azazel?, preguntaba el cadre con un tono de voz frío que rozaba en la amenaza. Ante estas palabras Reinaré quedó petrificada, ya que ella había hecho su solicitud en privado. A diferencia de algunos de sus compañeros, ella no había sido una esclava de Cocabiel toda su vida, sino que Reinaré terminó bajo sus órdenes después de que hiciera las pruebas para ser un soldado real. El sueño de Reinaré desde que tenía memoria era servirle a Azazel. Para ella su líder supremo era el mejor de todos sus hermanos. Era inteligente,
fuerte, un líder nato, algo que hizo que fuera su héroe, el máximo ídolo el cual ella deseaba servir y proteger de todo, un sentimiento que se originó en su niñez. Siendo esto lo que animó a Rainare a hacer las pruebas para ser un soldado real. Los soldados reales eran la guardia personal de los cadres. No eran muy numerosos pero sí eran muy respetados en la sociedad de los caídos gracias a que trabajaban muy de cerca con sus líderes, siendo vistos como grandes héroes, inclusive por soldados de alto rango. Las pruebas para pertenecer a esta orden eran muy duras, pero tenían una ventaja y es que no te pedían una carrera militar muy importante. Bastaba con que hubieras participado en la Gran Guerra o en algún conflicto parecido. Pero aún con esta ventaja menos del 10% de los aspirantes lograba pasar las pruebas con éxito. Y en caso de que pertenezcas a esa minoría serías escogido por un cadre para ser su guardia real. Aunque lo que pocos sabían era que si eras escogido por un cadre te esperaría un entrenamiento infernal ya que ellos eran entrenados por el líder que los escogió personalmente. Sumado a que la vida como guardia real era muy difícil, ya que vivías prácticamente en el peligro. Si no estabas protegiendo a tu líder, estabas cumpliendo misiones de alto riesgo que en la mayoría de los casos te llevaba a una muerte segura, o a sufrir heridas de las cuales no te podrías curar tan fácilmente. Fue en una de estas pruebas donde Rainare aplicó. Ella había entrenado por mucho tiempo para estar a la altura de los obstáculos, ya que estas pruebas eran imposibles para la mayoría. Pero lamentablemente Rainare no consiguió pasarlas todas, ya que perdió en un combate singular en el cual eran vistos por todos los cadres, los cuales desde este punto iban eligiendo a sus futuros soldados. Esto deprimió mucho a la caída, la cual había perdido toda esperanza de servirle a Azazel. Pero antes de que ésta abandonara el lugar donde aplicaron las pruebas fue llamada por Cocabiel, y es aquí donde comenzó el infierno en el que vivía actualmente. Cocabiel siempre le había parecido a Rainare un buen líder, justo pero estricto, algo que según ella comprobó cuando Cocabiel le dijo que a pesar de que no había pasado las pruebas, le gustaría que fuera su guardia real, algo que ella estuvo a punto de rechazar pero cambió de parecer ya que sabía que los guardias reales tenían la oportunidad de cambiar de líder. Esto era una de sus ventajas. Pero no era muy común que esto pasara. Era un trámite el cual se le era enviado al líder supremo y si éste lo veía conveniente el soldado era cambiado de cadre por el que él quería aunque claro, el otro cadre tendría que estar de acuerdo con este cambio. Fue así que Rainare pensó que si le servía un tiempo a Cocabiel, podría hablar con él para que se le permitiera cambiar de amo, obviamente para servirle a Azazel, por lo que sin más Rainare aceptó la oferta del cadre manteniendo su punto de vista, que era un líder amable que le permitiría marcharse cuando llegara la oportunidad. Pero poco tiempo después Rainare vio el verdadero rostro de su nuevo amo, quedando horrorizada y atemorizada, ya que le tocó vivir como el cadre asesinaba a sus propios súbditos cuando demostraban ser inútiles. Le tocó ver múltiples torturas que le aplicaba a sus enemigos, aunque lo peor fue que Cocabiel la obligó a servirle de maneras que mancillaban su cuerpo, algo que tuvo que soportar por varios años, en los cuales ella tuvo que desarrollar una personalidad fría y sangrienta, algo que le ayudó a sobrevivir de la ira de Cocabiel, ya que cumplía con sus misiones sin rechistar, manteniéndose cuerda gracias al deseo de que en un futuro ella le podría servir a Azazel, siendo que tomó la primera oportunidad para hacer uso de su ventaja, creyendo que Cocabiel no se enteraría ya que él estaba fuera cuando envió esa carta con Azazel, prácticamente rogándole a su líder supremo para que la aceptara como una de sus guardias. Volviendo al tiempo actual donde veíamos como Rainare no podía contestarle a su amo, teniendo un nudo en la garganta el cual le hacía imposible decir una sola palabra. Fue entonces que Cocabiel bastante molesto se levantó de su trono y con gran rapidez y fuerza tomó a Rainare del cuello subiéndola a su altura aumentando el agarre poco a poco, que amenazaba con terminar con la vida de la caída. ¿Qué acaso no te he dado todo? Te acepté en mis filas después de que demostraste ser una inútil. Te mantuve conmigo y te enseñé a comportarte como un verdadero ángel caído. Inclusive dejé que este cuerpo tuyo me perteneciera. ¿Y así es como me pagas? Queriéndote ir con ese imbécil de Azazel, gritaba Cocabiel apretando aún más el cuello de Rainare mientras Don Aseek se mantenía callado e inmóvil. Fue lo único que podía decir Rainare ante la falta de aire, siendo soltada por su líder segundos después, escuchándose como Rainare tosía y derramaba algunas lágrimas por el dolor que había sentido. Perdóneme. Cocabiel-sama, soy una estúpida, no estaba pensando bien, decía Rainare tratando de salvar su vida pero sería callada por una patada que le propinó Cocabiel en las costillas.
haciendo que cayera de costado en el suelo. Por supuesto que lo eres, decía el cadre pisando el estómago de la caída que luchaba por no desmayarse. Eres mi mascota, y de nadie más. Te mataría por esta traición, pero tengo una misión para ti. Una misión que me mostrará que aún eres mi fiel mascota, decía Cocabiel con una sonrisa mientras pateaba fuertemente a Rainare, que a esas alturas ya estaba escupiendo sangre. Sí, Cocabiel-sama. Yo quiero servirle, decía Rainare a punto de perder el conocimiento. Para que después de esto Cocabiel se detuviera y diera una media sonrisa. Así se habla, decía el cadre mientras se arrodillaba y de manera cínica acariciaba el cabello de la caída que aún estaba en el suelo. Quiero que te ganes la confianza de un demonio que llegó como un emisario de paz. Serás mi representante con él, así que no tendrás ningún problema para acompañarlo. No me importa si te tienes que acostar con él o volverte su puta personal. Tienes que ganarte su confianza como sea. Una vez que confíe en ti, lo asesinarás con tus propias manos. ¿Entendido?, preguntaba Cocabiel viendo con mucha seriedad a Rainare, que poco a poco se incorporaba, limpiándose la sangre que tenía en su boca. Entendido, Cocabiel-sama, decía Rainare con las pocas fuerzas que aún tenía. Entonces ve a tu habitación y prepárate, que en un par de horas te irás. Don Aseek, antes de que te vayas, te dará toda la información de tu objetivo. Un solo fallo, Rainare, y acabarás en uno de mis calabozos. Estoy seguro que a mis mascotas les gustará tu carne. Eso también cuenta si es que tratas de volver a traicionarme, decía Cocabiel con una sonrisa tétrica mientras Rainare temblaba de la impotencia, y asentía, retirándose poco a poco de la presencia de su amo, el cual la veía con una sonrisa burlona, hasta que quedó solo con su otro sirviente. Don Aseek, decía Cocabiel volviéndose a sentar siendo visto por su sirviente. Una vez que esa estúpida mate al demonio, la asesinas, decía Cocabiel, mientras Don Aseek asentía. La mantendré vigilada, Cocabiel-sama. Si intenta algo, acabaré con ella, decía el caído de gabardina con una sonrisa. Sin saberlo, Shisui ahora formaba parte de algo que podía cambiar la facción de los ángeles caídos. Pero esto al mismo tiempo ponía su vida en peligro. Desde ahora su estadía en la capital de los caídos sería como un juego de ajedrez, en el cual él lamentablemente no estaba jugando. Fin del capítulo 9. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este capítulo. Sé que tardó un poco en salir, pero lamentablemente este fanfic siempre va a tardar 2 semanas en salir, ya que completar 1 hora de video no es fácil. Pero bueno, en caso de que les haya gustado este capítulo, por favor déjenme un like, un comentario y si lo desean, compartir el video, que eso me ayudaría mucho. Nos vemos la próxima semana, con el nuevo capítulo de Madara en el mundo de Nanatsu no Taizai. Espero verlos por ahí. Sin más que decir, nos vemos. Hasta pronto.